Entonces comenzamos mirando que aquí en Crossroads tenemos una misión, existimos para alcanzar a aquellos que todavía no están aquí. Vea usted alrededor, todavía hay sillas vacías. Necesitamos alcanzar a los que todavía no están aquí. Necesitamos desarrollar, eso es para los que ya están aquí, desarrollarlos, ayudarles a crecer. Y hablamos de que queremos ser una iglesia o somos una iglesia multiétnica, multigeneracional. Y queremos alcanzar tres cosas, y estas son las tres cosas que hemos estado hablando. La primera, hace un par de semanas, fue de que deseamos que los discípulos de Cristo sepan adorar apasionadamente, que adoren a Dios apasionadamente. Esto tenía que ver, explicamos, con tener un deseo de conocer a Dios, que nuestra relación con Dios crezca, y a medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios y nuestra relación con Dios, que en verdad llega tanto a impactar nuestra vida, que en nuestra vida todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, en verdad le dé adoración a Dios, porque adoración no tiene que ver solamente con 3 canciones que cantamos, es solamente una pequeña parte de lo que es adoración. Pero es todo lo que somos y hacemos para Dios, para que Él realmente sea glorificado a través de nuestra vida. La segunda semana o la semana pasada hablamos de que también queremos ser una iglesia que desarrolla relaciones genuinas, relaciones genuinas. Eso tiene que ver que debemos no solamente amar a Dios, pero si decimos que amamos a Dios, pues queremos también amar a los demás como Cristo nos ha amado, ¿cierto? Y vivir en comunidad para que juntos podamos crecer y edificarnos el uno al otro. Y hoy queremos terminar con la tercera, que es vivir en misión, porque un verdadero discípulo de Cristo es alguien que aprende a vivir también en misión. Vea que no dije a hacer misión, sino a vivir. No hacer con H, sino hacer, del verbo, como dirían en inglés, to be. Entonces Dios, mis amados, ha estado en una misión. Dios ha estado en una misión. Él ha estado desde el principio en la misión de amarnos, redimirnos, salvarnos, restaurarnos, mis amados. Y en este proceso, si usted ve a través de las Escrituras, miramos a un Dios que envió a su Hijo, y este Hijo, la personificación de Dios mismo a través del Hijo, dejó toda su gloria. ¿Para qué? Para venir y servir, mis amados. Y de eso vamos a hablar ahora. Él se dio a sí mismo por nosotros, y Él nos dio el ejemplo de lo que realmente es vivir en misión. Y hoy queremos aprender cómo Jesús lo hizo, para que entonces nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús, si es que vamos a ser como Cristo. Y si servir era y es una parte de quién es Cristo Jesús, entonces servir, mis amados, debería y debe ser una parte de nosotros, aquellos que nos llamamos discípulos o seguidores o cristianos. Debemos ser igual que Jesús, que Cristo, si nos vamos a llamar cristianos. Porque hoy en día, mis amados, es como que se ha perdido mucho la esencia de lo que realmente significa ser cristiano. Las tendencias, mis amados, culturales se han infiltrado, nos han absorbido a muchos de nosotros, o muchas veces la falta de conocimiento, o quizás la falta de devoción a Dios, han hecho que las personas ahora vean lo que es la iglesia, no la ven como algo esencial o importante, mis amados. Entonces muchos dejan de venir. O muchas veces aquellos que van a una iglesia o vienen a una iglesia, yo sé que aquí no pasa, aquí en Crossroads no pasa, estoy hablando de otras iglesias. Muchos vienen muchas veces a la iglesia como algo, lo vemos como algo que usamos para llenar nuestras necesidades, ya sea emocional, ya sea espiritual, ya sea lo que sea. Y se crea una mentalidad muchas veces de consumismo. Y creamos expectativas de aquello que deseamos recibir de parte de la iglesia. Y esto, por supuesto, viene de una inmadurez espiritual, mis amados. Y también viene de un pobre entendimiento de lo que la palabra de Dios enseña acerca de lo que es la iglesia. El próximo año vamos a tener una serie acerca de qué es la iglesia, para que aprendamos un poquito de qué es la iglesia.
Y entonces, mis amados, servir, cuando estamos en este estado, servir no es algo que está en nuestra mente. Servir no es algo que es parte de nuestra visión personal o nuestro panorama personal, sino que empezamos a ver que el servir, cuando escuchamos servir en la iglesia, lo comenzamos a ver como una tarea. Empezamos a pensar que esto es como un trabajo que me están pidiendo hacer, o que es la responsabilidad de alguien más y no la mía. Es algo, empezamos a ver que eso de servir realmente a mí no me beneficia. No es parte de quien yo soy. Y todo esto porque no hemos entendido realmente lo que esto significa. Y hoy queremos ver el ejemplo de Jesús. Por eso el punto número 1 es vivir en misión. No se trata de posición ni de poder. Juan 13, del 1 al 11, si usted tiene una copia de su Biblia o la aplicación de su teléfono, o si no, también va a estar en pantallas. Juan 13, del 1 al 11, dice lo siguiente, y de aquí es donde vamos a tomar el ejemplo de Jesús en cuanto a qué significa vivir realmente en misión, servir. Porque dice la palabra del Señor que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secándolos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no lo comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro entonces le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. El tiempo y la hora de Jesús, dice el texto, estaba a punto de culminar. Estaba él a punto de terminar su misión por la cual había venido aquí a la tierra. Estaba a punto de dejar este mundo y regresar nuevamente al Padre, dice. Y este era el tiempo en el que se celebraba la Pascua. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento o ha estudiado esto de la Pascua y la cultura y la tradición judía, esto de la Pascua era una celebración para recordar que hasta el día de hoy los judíos celebran cada año para celebrar o recordar lo que Dios hizo cuando los liberó del pueblo de Egipto. Usted se sabe la historia de Moisés en Éxodo. Y dice que Dios empezó a mandar plagas, ¿se acuerda? Y en la última plaga mandó un ángel para destruir a los egipcios, para matar al primogénito. Pero Dios les dijo a los judíos: lo que van a hacer es que van a tomar un cordero, lo van a matar y van a tomar su sangre y la van a poner sobre los linteles, sobre sus puertas, para que entonces cuando el ángel venga, vea la sangre y pase a través de eso, y entonces el ángel no los va a dañar a ustedes. Y a través de ese milagro fue como Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, les dio libertad, los salvó. Pues de igual manera, aquí está Jesús a punto de celebrar con sus discípulos esta fiesta judía, pero Él mismo va a venir a ser el cordero que va a ser inmolado, el cordero que va a dar su vida y derramar su sangre para salvar a muchos, para libertar a muchos, de entre los cuales también estamos tú y yo. Jesús sabía quién Él era, conocía su misión.
Él sabía la razón por la que Él estaba aquí. Y Él amó a sus discípulos, dice, hasta el fin. Él estaba sabedor de todo lo que estaba sucediendo. Él estaba sabedor, estaba en control de todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo sabía Él todo esto? Porque Él era el Cristo. Él era Jesús, el Hijo de Dios. Él era Dios mismo, hecho carne, mis amados. Y dice que el versículo 3, que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Escuche eso. Él tenía poder, autoridad, soberanía sobre todo. Jesús pudo haber tomado su poder, autoridad y soberanía para cambiar la historia. Piense en eso por un momento. ¿Pudo haberlo hecho Jesús? Por supuesto. Era Dios. En su soberanía, Él pudo haber cambiado la historia en ese momento. En su poder, soberanía y autoridad que tenía, Él pudo haber tomado ventaja de esto. Él pudo haber hecho lo que Él quisiera, como Él deseara. Tenía el poder, autoridad y soberanía para hacerlo. Es más, inclusive Él pudo haber quizás sacado provecho de esto. O incluso tenía el poder, la autoridad y la soberanía para no hacer nada. Si él hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer nada. Me regreso al Padre, me regreso a mi gloria y aquí no pasó nada. Él pudo haberlo hecho. Él tenía la autoridad para hacerlo, la soberanía, el poder. Él era Dios y Él es Dios. Pero Jesús no hizo nada de eso, ¿cierto? Él tenía control de todo. Pero no aprovechó su poder, su autoridad, soberanía para tomar una ventaja, sino al contrario, usó su poder, su autoridad y su soberanía para servir. No solo a sus discípulos en ese momento, sino la palabra enseña que inclusive entregó su vida, lo dio todo por ti y por mí. Su actitud de servir y darse a sí mismo impactó a muchos hasta el día de hoy. Cristo Jesús sabía quién Él era. Había venido del Padre, iba hacia el Padre. El Padre le había entregado todo en sus manos, pero rechaza la tentación, mis amados, de usar su autoridad, su poder para motivos equivocados. Él pudo haberse promovido él mismo. Él pudo haberse elogiado o pedir a las personas que lo elogiaran, que lo alabaran. Ser visto por los demás. Realmente él pudo haber dicho, ok, déjenme mostrarles que en verdad soy Dios. Y él pudo haberlo hecho y todo el mundo hubiera caído de rodillas y lo hubiera adorado. Él pudo haber hecho cualquiera de estas cosas, mis amados. Pero más bien su poder y autoridad estaban bajo control y las usó para beneficio de los demás, incluyéndote por beneficio tuyo, por beneficio mío. Colosenses, Pablo nos recuerda en Colosenses acerca de esto, acerca de la supremacía de Cristo. Pablo enseña que a través de Cristo, por Cristo y para Cristo, todas las cosas que existen, todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí, fueron creadas por Él y para su gloria. Pero sin embargo, nada de eso, Cristo Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, lo usó para su gloria, sino más bien se humilló, como vamos a ver, para servir a los demás y dar su vida misma por rescate de muchos, y esto te incluye a ti y a mí. El versículo 4 dice que Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se levantó y se quitó el manto. Déjame explicarte esto un poquito en la cultura judía. Cuando el jefe de la casa o el señor de la casa iba a tener una cena y tenía invitados, la gente comenzaba a llegar, ¿sí?, a la cena que este hombre había programado. Los invitados, pero no se les servía nada a nadie. Nadie comía, nadie bebía, nada, hasta que el señor de la casa entrara
y se sentara en su lugar en la mesa, que usualmente era en medio de la mesa. Entonces, cuando él se sentaba, el señor de la casa se sentaba, entonces comenzaba realmente la fiesta. Y todo mundo, todos los sirvientes de la casa entonces comenzaban primero a servir al señor de la casa. Y le servían a todos los demás. Cuando el señor de la casa estaba listo para que esa fiesta se terminara, entonces lo que hacía él, ponía su servilleta en la mesa y se levantaba. Y cuando él se levantaba, se dejaba de servir más comida o vino. Se acabó la fiesta. Era el señor de la casa, tenía autoridad. Todo el mundo estaba al pendiente de él, sirviéndole a él. Mirar qué es lo que necesita el señor de la casa. En esta ocasión, Jesús está sentado a la mesa. Y cuando él se levanta, todavía la fiesta no ha comenzado. Entonces yo quiero imaginar que los discípulos se le quedaron viendo diciendo, bueno, o sea, ¿cómo que ya se acabó? No hemos ni comenzado. Pero él se levanta, vea, deja su lugar de la mesa. Escuche bien esto, vea lo que Jesús está haciendo. Él deja su lugar de prominencia en la mesa. No solamente eso, el texto dice que se quita el manto. Este manto que él usaba también era un indicativo de autoridad, de rabino, de que él estaba sobre estas personas que estaban en la mesa. Él deja su lugar de prominencia y se quita su manto de autoridad. ¿Ve lo que Jesús está haciendo? Para entonces, dice el texto, para tomar una toalla que se la ciñe, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Déjeme llevarlo allá en el año 33 o 30, bueno, como el 31 más o menos. El año 31, cuando esto realmente está pasando ahí. Las calles de Jerusalén, mis amados, no eran como las de Woodlands. No andaba la barredora ahí los fines de semana. ¿Ok? Nada de eso. ¿Ok? Eran calles polvosas que cuando llovía, eso se hacía lodo, mis amados. No solamente eso, sino que en la misma calle donde todo el mundo caminaba, también caminaban las bestias. Perdón que lo lleve ahí. Pero entonces mientras las bestias caminaban, pues las bestias también hacían sus necesidades ahí en la calle. Entonces todo el mundo allá caminando en medio de todo eso. Yo le voy a decir, yo sé que quizás algunos, no todos usaban sandalias, by the way. Por cierto, no todos usaban sandalias, es que no crea, pues todos andaban con sandalias. No todos tenían sandalias, mis amados. Muchos andaban descalzos. Y aquellos que tenían sandalias de todas maneras, imagínate eso. Y entonces llegan al lugar. Usualmente era la costumbre también judía que las familias tenían a un siervo, o en muchos casos inclusive a un esclavo, que su único trabajo era estar en la entrada de la casa. Y su trabajo era que cuando venían los invitados, entonces el siervo o el esclavo estaba ahí con un bote de agua y con una toalla, que su único trabajo era que cuando alguien venía a la casa, lo primero que hacía era lavarle, limpiarle los pies. Imagínense el olor, la suciedad en sus manos. Y aquí tal aquellos que traen hongos. No tenía guantes el pobre cuate, man. Así como va, ¿ok? Y entonces les lavaba los pies y entonces entraban a la casa. Esta era la costumbre judía, mis amados. Y la costumbre judía decía que si habían familias que no tenían un esclavo o tampoco no le podían pagar a un siervo, y la costumbre judía decía que entonces en ese caso, de los mismos invitados, de los que estaban llegando, alguien tenía que tomar esa responsabilidad de limpiarle los pies
a las personas para que no toda esa suciedad no entrara a la casa. ¿Está conmigo, hermano? Vea que aquí está Jesús con sus discípulos y es interesante mirar que ninguno de los discípulos, no había siervo, no había esclavo, y ellos sabían en su costumbre que alguien tenía que tomar la responsabilidad de lavarle los pies a alguien. Y vea que ninguno de los discípulos se levantó y dijo: a ver, venga muchachos, yo les voy a lavar los pies. ¿Cierto que Pedro no lo hizo? ¿O Juan el amado? ¿Santiago? Nadie lo hizo. Nadie. ¿Sabe por qué? No dice la Biblia, pero usted sabe que al pastor Carlos le gusta imaginarse lo que podría estar pasando. Nadie lo hizo porque nadie creía que era su responsabilidad. Nadie lo hizo porque creían que no era su responsabilidad. Tenían un corazón orgulloso. ¿Se acuerda de los dos hermanos? La historia de los hermanos que decía: ordena que en tu reino, que le dijeron: mamá, por favor, danos la palanca. Ordena que en tu reino mi hijo se siente a la izquierda y todos querían las posiciones altas. Los discípulos también tenían un corazón orgulloso, mis amados. Todos buscaban la posición alta, todos buscaban el título, todos buscaban acá. Cuando llegan ahí, todos los pies todos sucios, nadie piensa que no es la responsabilidad de nadie. Porque todos, a pesar que tenían los pies sucios, también tenían un corazón orgulloso. Y entonces Jesús se levanta. Un corazón orgulloso, mis amados, jamás va a permitir servir como Jesús nos comienza a enseñar aquí en este texto. Un corazón orgulloso jamás nos va a permitir servir como Jesús, mis amados, porque siempre vamos a poner nuestros derechos y nuestros beneficios antes que servir como Jesús lo hizo. Nuestros pies espirituales están sucios. Muchas veces vivimos en este mundo, lidiamos con nuestra carne. No estamos sucios del corazón. Jesús se lo dijo a Pedro: hey, no necesito bañarte. Si ya estás bañadito, ya estás limpio. Pero muchas veces en el caminar nos ensuciamos los pies del alma, nosotros como cristianos. Y muchas veces tenemos que servirnos el uno al otro para limpiarnos los pies espiritual. Vamos a servirnos, a amarnos el uno al otro para limpiarnos los pies el uno al otro. Pero muchas veces decimos que no es nuestra responsabilidad. Jesús nos ha llamado a limpiarnos los pies los unos a los otros, mis amados. Lo que pasa es que pensamos que no es nuestra responsabilidad, o muchas veces pensamos que no estamos adecuados para hacerlo. O muchas veces, igual que los discípulos, estamos luchando mejor por cuál va a ser el puesto o el título más interesante en la iglesia. ¿Podrías ayudarnos los sábados a venir a poner las sillas para que estén listas para el domingo? ¿Cómo, pastor? Pues, pastor, es que yo soy ingeniero. Es que yo necesito estar más bien, pastor, en los que van a presentar el presupuesto el domingo en la noche. Muchas veces estamos interesados en puestos de autoridad, en puestos, en títulos, en dónde ser vistos mejor, y no estamos interesados en la toalla y en el balde de agua. Jesús se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó, echó agua en una vasija y comenzó a lavarle los pies a los demás. Y claro, Pedro lo ve y no le gusta a Pedro, ¿cierto? Porque Pedro reconoce quién es Jesús. Él es el maestro, Él es el Señor. Y entonces, ¿cómo vas tú a lavarme los pies? ¿Sabe por qué Pedro está así como que no queriendo que Jesús le da? Número uno, porque es algo bueno. Reconoce quién es Jesús. Él es el maestro. Alguien más debería de estarle lavando los pies al maestro. Pero no hay nadie más. Porque Pedro piensa que tampoco es su responsabilidad.
Porque el lavar los pies en la cultura judía, mis amados, era el trabajo más bajo para el más bajo. ¿Está conmigo? Entonces, el lavar los pies no es mi responsabilidad, no es mi posición, no es lo que yo sé hacer, no es mi llamado. Porque todos queremos ser los líderes de ministerio, todos queremos estar aquí, allá, hacer esto, el otro. Pero entonces, ¿quién va a lavar los pies? En Cristo, mis amados, vivir en misión no tiene que ver con posición, ni tiene que ver con poder, no tiene que ver con títulos. Él se levanta de la mesa, deja su lugar de prominencia, se quita el manto, deja su autoridad a un lado. Él nos da ejemplo de cómo se ve esto en la vida cristiana, mis amados. Usted hace un rato le dije, ¿se acuerda de los hermanos que querían uno estar a la izquierda y otro a la derecha? Vea lo que Jesús dice en Mateo 20. Jesús dice, al oír esto, los otros 10 se indignaron. Los otros 10 se enojaron por la petición de estos dos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos también querían la misma posición. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Ustedes saben cómo es esto afuera. En su trabajo es así. En su trabajo todo quiere mundo subir la escalera para llegar a ser el manager, el vicepresidente, el todo. Así se maneja en el mundo. En el mundo, si no tienes título, ¿cierto? Es así como cuando yo no tenía título y cuando me presentaban a las personas, yo no soy el ingeniero, no soy y yo digo, yo soy el estudiante. Como que te sientes mal, porque eso es lo que el mundo te enseña. El mundo te enseña que debes de estar aquí, que tienes que tener el gran título, que si no, que de qué universidad, hasta depende de la universidad que fuiste, pues. ¿De qué universidad fuiste? No, pues a veces ni quieres decir, ¿no? No, pues yo fui allá a Tijuana. Porque todo se trata de qué es lo mejor, la posición, etcétera. Pero Jesús dice, no ha de ser así. Esto dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, entre mis discípulos, esto no va a ser así, dice Jesús. Sino el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, tiene que comenzar a servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, tiene que ser el siervo de todos. Y después Él les recuerda. Porque así como el Hijo del Hombre, Jesús mismo, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el ejemplo que Él nos da. Nos recuerda en Filipenses, Pablo nos recuerda también esto en Filipenses. Dice, no hagan nada por egoísmo. ¿Cuál es tu motivación de hacer lo que haces? No lo hagas por egoísmo. Muchas veces lo hacemos por egoísmo para sentirme bien. Yo lo hago por mí, para mi beneficio, porque yo quiero, etcétera, etcétera. O por vanagloria, para que entonces levantarme el cuello y que los demás me miren. Sino con una actitud humilde, dice, cada uno de ustedes considere al otro más importante. ¿Te imaginas si nos empezáramos a ver así de esta manera? Tú eres más importante que yo. Déjame lavarte los pies. No. Tú eres más importante. Estaríamos peleándonos los unos a los otros para lavarnos los pies el uno al otro. Pero eso casi está inexistente en la iglesia de hoy. Porque todos nos creemos más importantes que los demás, ¿cierto? Sino más bien vean por los intereses de los demás y no los suyos propios. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? Dice que el cual existía en forma de Dios, no consideró igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cuántas veces nos aferramos? Una vez estaba yo, no sé si les he contado esta historia. Cuando yo era músico, antes, hace muchos años atrás, me habían invitado a una iglesia a dirigir la alabanza ahí. Y habían invitado al evangelista. Usted me entiende.
Y entonces yo ni conocía al cuate, ¿ok? A mí me invitaron a dirigir el avance y estaba yo, tin, tin, tin. Y entonces estamos preparando todo y entra el evangelista. Yo no sabía que él era. Y entonces entra y me saluda. Y dice, hola, ese es mi nombre. Me dijo su nombre, ya ni me acuerdo cuál era su nombre. Y entonces le digo, oh, yo soy Carlos. Y entonces me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y le dije yo, no, ¿quién es usted? Y me dice, yo soy el evangelista. Le dije yo, ok. Le digo, no, pues yo le dije, nosotros somos los que vamos a estar aquí dirigiendo la alabanza el día de hoy. Dice, muy bien. Dice, cuando termines, dice, tu parte, dice, preséntame de esta manera. Dije yo, no, mire, yo hablé, me acuerdo que hablé con el encargado que nos había invitado. Oye, dice que quiere que lo presenten de esta manera, ¿no? Dije yo, pero ¿sabes qué? Yo no lo conozco, mejor preséntalo tú. Yo me bajo, tú te subes, le dije yo, y tú lo presentas como tú quieras. Entonces fue interesante porque era como una campaña de 3 días, me acuerdo yo. Y después del primer día nos corrieron, porque el pastor Carlos tuvo ahí un problema con el gran evangelista. Así es que no regresamos. Nos cortaron el contrato. Pero mis amados, cuando aprendemos a despojarnos como Cristo, dice que Él se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros comenzáramos a entender esto para vivir de esa manera, no solamente en nuestras vidas, pero todo nuestro entorno, nuestras familias, en los lugares de trabajo, nuestra iglesia, fuera diferente, mis amados. Porque el verdadero servicio, mis amados, da y no quita. El verdadero servicio añade y no sustrae, edifica y no destruye, sana y no hiere, mis amados, avanza y no retrocede, vivifica y no mata. Jesús estuvo dispuesto a humillarse al grado de servir y entregar su vida misma, mis amados, por nosotros. Y nosotros, sus seguidores, debemos dejar a un lado nuestro orgullo, ambiciones, deseos egoístas que muchas veces tenemos y buscar el servir por beneficio de los demás y no buscando nuestro propio beneficio. Nuestra misión, mis amados, es que como discípulos de Cristo y como parte de esta familia que llamamos Crossroads, tú y yo debemos involucrarnos al servicio de los demás. Aquí dentro o fuera de este lugar, mis amados. Aquí dentro hay muchas maneras, hay muchos equipos, hay muchos ministerios el que podemos servir. Hay muchas maneras de servir dentro de la iglesia. Muchas, créamelo. A veces nomás tenemos una lista de algunas, pero hay más. Si usted comienza a preguntar. Fuera de la iglesia tenemos también un montón de maneras que podemos servir. Es más, si usted dice, bueno, es que veo que en toda la iglesia muchas cosas, es que comience a servir en su casa. A veces el Espíritu Santo me habla cuando él me dice, el otro día me dice, ¿cuánto tienes de no hacer esto en la casa? Y yo, ups. ¿Por qué necesitamos comenzar a servir en casa? Por cierto, mi amor, hoy llego a arreglar ese toile que está liqueando. Ya, me acaba de convictar el Espíritu Santo. Apenas me dijo ayer mi esposa, ¿ok? Hoy lo arreglo. Comienza a servir en casa. Comienza a ayudar en casa. Comienza a servir a las personas de tu trabajo. Comienza a servir en tu comunidad. ¿Qué haces cuando el vecino tiene todavía su basurero afuera? ¿Lo llevas, se lo metes? ¿O te molesta porque se cayó un poquito de basura y ahora está en tu propiedad? ¿Qué hacemos? ¿En verdad estamos sirviendo a los demás? Hay mucho que podemos hacer. Dios ya nos ha dado talentos, dones, tiempo y recursos para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer.
Lo que pasa es que seguimos pensando que es la responsabilidad de alguien más. Podemos bendecir a otros, mis amados, y llevar a otros al conocimiento de Cristo a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro servicio, en mostrando el amor y la compasión de Cristo, al ayudar a otros y también ayudarles a crecer, a conocer y a crecer en su relación con Dios. Venimos a ser realmente la iglesia de Cristo cuando existimos, mis amados, para los demás y no solo para nosotros mismos. Cuando entendemos, mis amados, que no es de alguien más la responsabilidad, sino que Dios nos ha llamado a ti y a mí para ayudar y servir a los demás. Y si servir es algo muy bajo para nosotros, mis amados, entonces el liderazgo está muy, muy alto para nosotros también. Porque vivir en misión, sirviendo a los demás, no tiene que ver con posición, título o poder. Punto número 2. Vivir en misión se trata de personificar a Jesús. Esta palabra personificar simplemente quiere decir seguir el ejemplo, vivir como que Cristo Jesús vivió. Lo que Jesús está diciendo, mis amados, como vamos en los versículos siguientes, que Él es nuestro Señor y Salvador. Y si vamos a seguirle, si vamos a ser sus discípulos, si en verdad somos cristianos, o sea, como Cristo, entonces nuestra postura que debemos adoptar, tener, es el ejemplo que Jesús nos dejó. El ejemplo a seguir es Jesús. Nuestra manera de vivir como cristianos debe ser lavándole los pies a los demás. Vea lo que dice en los próximos versículos del 12 al 17. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor del que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Esa palabra serán felices quiere decir bienaventurados. En otras palabras, serán bendecidos. Imagínate, amado, imagina qué pasaría si todos comenzáramos a practicar esto en nuestras vidas como cristianos. Si empezáramos a vivir este ejemplo que Jesús nos dejó. Pero lamentablemente lo que se ve en muchas iglesias, yo sé que aquí en Crossroads no se ve eso, pero en muchas iglesias lo que se ve hoy en día es la crítica. Alguien sirve, alguien está sirviendo y hay alguien que está diciendo: no, eso no estuvo bien. Siempre creen que ellos lo pueden hacer mejor. Yo sé que eso no existe aquí. Siempre están, no, que las luces, que el sonido estuvo muy fuerte, que el hermano ahora no pusieron, como que ahora estaba muy caliente, que ahora estaba muy frío. Siempre hay algo que decir, mis amados. O si no, la competencia. ¿Quién lo hace mejor? Siempre porque queremos ser vistos, porque queremos llegar a esas posiciones de liderazgo, buscando siempre nuestro beneficio. Y Jesús dice: así como yo lo he hecho, así como yo le he lavado los pies, así como yo me he ensuciado las manos, así quiero que ustedes lo hagan, dice Jesús. Así ustedes lo tienen que hacer los unos con los otros. Jesús dejó a un lado su posición para servir, mis amados. Jesús dejó a un lado su autoridad para servir. Jesús nos está mostrando que si el Hijo de Dios o el Dios mismo pudo humillarse y servir, entonces nosotros debemos de hacer lo mismo también, mis amados. La obediencia tiene una implicación personal, mis amados. No podemos decir que vamos a servir de lejos. No. Llegará el momento en que tienes que ensuciarte las manos. Llegará el momento en que tienes que arremangarte las mangas. Así se dice, arremangarte las mangas, ¿sí? Y quizás arrodillarte para lavarle los pies a alguien, mis amados.
Si vamos a servir como sirvió Cristo, entonces debemos de aprender, mis amados, a ver a los demás como Cristo los ve. La cultura, mis amados, o el sentir dominante de hoy en día en las iglesias me preocupa. Porque hoy en día lo que se ve es son miembros o personas de iglesias consumistas. Usted va al Walmart o yo no sé a dónde va a ser, al H-E-B. Para empezar, ahora buscamos la mejor iglesia, ¿no? ¿Cuál tiene los mejores productos? Y vamos como consumistas, ¿no? Este mango, este vale mucho más. Ay, pero este se ve más rico. Y agarramos el mango mejor, ¿cierto? Todos somos igual. Yo soy culpable de eso. Sobre todo mango es mi fruta favorita. Entonces, buscamos lo mejor, queremos lo mejor, etcétera, etcétera. Y venimos a la iglesia con esa mentalidad también. Escogemos cuál iglesia es mejor. Dice, qué bueno que nos visitas. No, mejor no lo digo. Entonces muchas veces tenemos la mentalidad de aquí estoy, ¿qué tienen para mí? Espero que las canciones o el servicio hoy esté bueno. Espero que el predicador no se extienda porque ya van a ser las 12. ¿Qué hay para mis hijos? Espero que el programa para los niños en verdad esté, si no lo vuelvo a traer. O lo de los jóvenes, espero que los jóvenes tengan un buen programa. Pastor, ¿y hoy qué pasó con el café? No lo vi, nadie hizo el café. ¿Qué más hay para mí? Denme, sírvanme, bendíganme, para mí, para mí, para mí. Pero cuando se trata de pedir que sirvan, bueno, no me pidan que haga nada. No tengo el tiempo, no es mi responsabilidad. Y si voy a servir, que sea la mínima participación. Yo no quiero estar envuelto en cosas, no. Y si voy a servir, va a ser bajo mis condiciones. Cuando yo pueda y cuando yo no pueda, ni modo. Busquen a alguien más. Va a ser en el tiempo que yo decida y me dan los recursos que necesito, por favor. Y va a ser con quien yo quiera, porque yo no quiero trabajar con la hermana. No, yo con ella no trabajo. Yo no sirvo con ella. El lugar donde yo quiera. Y al final quiero que se me reconozca el trabajo y el servicio. Yo le contaba a los hermanos de la mañana que estuve trabajando con un pastor, amigo, hace muchos años, esto hace muchos años. Yo todavía no estaba en el ministerio a tiempo completo, pero servíamos en la iglesia, me acuerdo. Éramos líderes de la iglesia esa que les estoy contando. Todavía somos amigos, todavía nos reímos de este chiste. De repente hubo un tiempo en que a mi amigo, el pastor, se le ocurrió reconocer al trabajador del año, así le puso, el servidor del año. Entonces comenzó el primer año cuando él lo anunció, todo mundo quería servir porque al final al año él literalmente los pasaba al frente de toda la congregación, les daba un certificado y les daba un regalo y los presentaba como él es o ella, el servidor del año, y todo el mundo, Entonces la persona, gloria a Dios, yo soy el servidor del año para la gloria y la honra del Señor, ¿no? Y así, entonces nosotros, muchos de nosotros, yo era uno de los que estaba en contra de eso, decía, ¿qué es esto? Esto es ridículo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo le decía, no voy a decir el nombre de mi amigo porque no va a saber quién es. Pero yo le decía, oye, ¿por qué hacemos esto? No, pero es que quiero animar a los hermanos. Entonces parecía una competencia todo el año. Los hermanos querían servir, pero sus motivaciones no eran de servir, eran de agarrar el regalo y el reconocimiento al final. Y en el segundo o tercer año, más o menos, había un cuate en la iglesia que, híjole, mano, todos queríamos darle una patada que se fuera a la iglesia, no se crean. Pero había un cuate que hacía, o sea, de todo se quejaba, o sea, servía, pero servía quejando, siempre se la vivía quejándose.
Y a mi amigo, el pastor, se le ocurre hacerlo el servidor del año. No, todos estábamos, ¿cómo vas a ser el servidor del año y todo? O sea, estábamos igual que los 10 discípulos, ¿sí me deben entender? ¿Cómo es posible que a ese, si yo soy el mero mero? Y todos estamos en contra, pero mi amigo, como para ayudarle o animarlo, le das el servidor del año y lo presenta, me acuerdo yo, lo presenta el servidor del año y todos, y yo, entonces él, ok, y todos le aplauden y él, entonces ese mismo día, después del servicio, le dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Entonces, esto lo sé porque después, por supuesto, él no lo contó después. Dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Y resulta ser que le quería hablar con el pastor para dejarle saber que se iba de la iglesia. Y entonces, no, mi amigo, pero no sabía que esa misma tarde nos texteó a los líderes y dice, hoy no es para dejarles saber que el hermanito se fue de la iglesia. Le digo, ¿cómo? El servidor del año se fue de la iglesia. ¿Cómo es posible? ¿No? O sea, y hasta el día de hoy chisteamos con mi amigo y le digo, oye, ¿dónde está el servidor del año, mano? Pero sé honesto contigo mismo, mi hermano. ¿Eres un servidor o alguien que le gusta ser servido? ¿Das o solamente recibes? ¿Ves a la iglesia como un lugar que existe para ti y tus necesidades? ¿O en verdad te ves a ti mismo que existes para Dios y para las necesidades de los demás? Porque la iglesia, mis amados, no es un lugar que debemos venir o asistir solo para llenar nuestras necesidades, que lo cual está bien. Creo que Dios usa a la iglesia para llenar nuestras necesidades, pero no podemos ver a la iglesia solamente para llenar nuestras necesidades. Porque también Dios quiere usarnos para llenar las necesidades de los demás y te va a usar, te quiere usar a ti y a mí para lavarle los pies a alguien más. Ser iglesia es vivir, mis amados, la vida que Cristo vivió, como Cristo la vivió, a demostrar el amor de Dios al servir a los demás y compartir tu fe con las personas. Mis amados, este lugar no debería ser solamente un lugar donde venimos a sentarnos, a pasarla bien un buen rato, disfrutar un buen programa o buscar simplemente un beneficio. Jesús, la verdad yo no creo que Jesús nos haya salvado, que Jesús haya dado su vida en esa cruz tan cruel, mis amados, simplemente para que nos convirtamos en consumidores en una iglesia. Yo la verdad no lo creo. Tampoco creo que Jesús haya dado su vida para liberarnos del pecado y darnos salvación para que un día estemos con Él para la eternidad, solamente para que existamos, para que nos sirvan a nosotros. Yo la verdad no lo creo. Al contrario, creo que Dios dio su vida por nosotros para que nosotros vengamos a ser igual que Él, el quitarnos de nuestro manto, el quitarnos de nuestra posición para entonces servir y lavarle los pies a los demás. Y muchas veces eso va a ser, mis amados, te vas a ensuciar las manos al servir. Pero ¿sabe qué? Jesús se quitó todo eso y sirvió y le lavó los pies aún a Pedro, que lo iba a negar 3 veces, y también le lavó los pies a Judas, que lo iba a traicionar. ¿En dónde estamos nosotros con eso? Jesús dio su vida por ti y por mí para que vengamos a ser igual a Él, para que sigamos su ejemplo, para que hagamos las obras que Él hizo. Mis amados, para vivir de la manera que Él vivió, mostrando amor al servir a los demás, incluso al entregar su vida misma. Servir no es algo que hacemos, mis amados. Servir es algo de lo que somos parte o debe ser parte de quienes somos. Es una de las marcas, mis amados, de aquellos que distingue a aquellos que nos llamamos discípulos de Cristo, aquellos que nos llamamos cristianos, porque en verdad es como vivimos, es que va a ser un impacto a aquellas personas que nos rodean o el mundo en que vivimos. La autora y maestra de Biblia para mujeres, que se llama Nancy DeMoss, dijo lo siguiente: nunca nos pareceremos más a Jesús que cuando le servimos a Él y a los demás. Dice, no hay vocación más elevada que la de ser un servidor.
Jesús es interesante. Estoy por terminar. Jesús es interesante cuando dice en el versículo 16 y 17, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que los envió. Jesús dice, si saben esto, serán felices al practicarlo. Serán bendecidos. Cuando entendemos esto de servir, mis amados, y comenzamos a servir, pastor, yo no sé dónde servir, comienza a servir en donde sea, pero comienza a servir. Dentro de la iglesia, puede ser dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no tiene que ser aquí. El día de ayer a mí me bendijo mi vida, mis amados, una persona. Estoy segura que esa persona no hizo esto para ser aclamado o alabada en ningún momento, porque conozco a esta persona. Pero el día de ayer estaba yo en mi casa con mi esposa, un día sábado por la tarde, y usted usualmente estaba por la tarde, nosotros no hacemos planes de estar ni con nadie, porque usualmente yo estoy casi como descansando, como para darle un último repaso a mi sermón, para entonces después irme a descansar para estar listo para hoy. Entonces no teníamos planes de nada, yo estoy así como vestido bien casual en mi casa, ¿no? Entonces de repente suena el timbre. Ring, ring. Entonces Daniel, que está en el cuarto, y yo digo, ¿quién está aquí? O sea, no tenemos nadie en el calendario que venga a mi casa. Usualmente al pastor no le gusta mucho las sorpresas, o en México creo que le decimos a las personas que caen de paracaídas, ¿no? Al pastor casi no le gusta eso, pero son bien recibidos si un día quieren pasar por la casa. Son bien recibidos. Si son bien recibidos, es su casa. Pero usualmente me gusta saber. Entonces ayer suena el timbre y yo entonces digo, Anielka, ¿qué pasa? O sea, Anielka, ¿a quién invitaste? ¿Cómo es posible? No me dijiste. Y están tocando el timbre y yo no voy a abrir porque estoy en paños menores, ¿no? Y Anielka, ¿quién está aquí? No somos Anielka y yo en la casa. Le digo, ¿quién está, Anielka? No me dijiste. Le digo, me dice, Anielka está en el teléfono y dice, ve a ver. Le digo, ¿cómo voy a salir así? Yo traía los pelos parados y todo. No estaba listo para recibir a nadie. Entonces rápidamente me cambio y la persona sigue, ding, ding, ding. Entonces voy y abro la puerta. Es una persona que de delivery, estaba haciendo un delivery. Y esta persona estaba llevando una despensa de comida para alguien que está enfermo en nuestra iglesia. Servir de esa manera, mis amados, lavar los pies de tu hermano de esa manera, cuando lo haces sin que nadie te vea. Y yo sé que lo estoy diciendo enfrente de usted no sabe quién es esta persona, pero el servir de esa manera es exactamente de lo que Jesús está hablando. No lo haces por una aclamación, no lo haces para ser visto, no lo haces para ser alabado. Lo haces simplemente porque has entendido el servir a los demás, el lavarle los pies a tu hermano y a tu hermana cuando está en una necesidad. No esperas un evento para, hoy vamos a salir, es que anuncio, ahorita les doy el anuncio, hoy vamos a salir a servir la iglesia. Todo el mundo a apuntarse, gloria a Dios, vamos a apuntarnos para ir a servir. La foto para el Facebook, por favor. No esperes a eso. Tú sirves porque es quien eres. Eres un discípulo de Cristo y vives de la manera que Cristo vivió. No esperas ser visto, no esperas que te den el certificado del servidor del año. No, tú sirves y lavas los pies cuando tú ves la necesidad. Te levantas y dices, yo necesito hacer algo al respecto. Yo quiero servir aquí. Yo quiero servir, yo quiero hacer una diferencia aquí. Yo no sé cómo hacerlo. Entréneme, ayúdeme, pero yo quiero hacer una diferencia. Sirve en tu grupo de vida, sirve aquí en la iglesia, sirve afuera de tu iglesia, en tu trabajo, en tu casa, sirve. Pero mi hermano, sirve. Porque como dirían por ahí, el que no sirve. Hubo otra ocasión en que se usó una toalla y un balde de agua en la Biblia. Y en esa ocasión fue un hombre que se llamaba Pilato. Él también mandó a pedir un balde de agua, una cosa de agua con una toalla.
Pero hubo una gran diferencia entre él y Jesús. Porque Pilato, él quería la toalla y el agua para lavarse las manos porque no quería hacerse responsable de algo que él no quería. Muchos queremos lavarnos las manos porque creemos que no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de alguien más. Sin embargo, y eso, mis amados, déjeme decirle, aunque en la soberanía de Dios ya sabíamos qué tenía que pasar con Jesús, pero Dios le estaba dando la oportunidad a un hombre de autoridad para hacer una diferencia. Y él prefirió en ese momento lavarse las manos y decir, esta no es mi responsabilidad. Al contrario a Cristo, el Hijo de Dios Todopoderoso, no era la responsabilidad, pero sin embargo se levantó, se quitó su manto y fue e hizo aquello que no era su responsabilidad para darnos ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Pues dejemos de vivir vidas de consumidor, mis amados, cuando vengas a una iglesia. Deja de mirar qué hay para ti y empieza a preguntarte qué puedo, cómo puedo servir, cómo puedo dar, cómo puedo hacer una diferencia en la vida de alguien más, de mis hermanos. Aquí fuera de este lugar. Apúntate, sé parte de un equipo de servicio. Hay muchos de ellos. Platica con uno de los líderes de la iglesia. Dile, yo quiero servir. En verdad, yo quiero hacer algo. ¿Dónde me apunto? Platica con uno de nosotros. Únete al equipo. Y también 2 veces al año tenemos algo que llamamos sirviendo a la ciudad, que ya viene. Hoy puedes inscribirte, hoy mismo saliendo de aquí, vete a tu casa, abre tu teléfono, la computadora y ve, inscribe, regístrate hoy. Es más, creo que a las primeras 100 personas le van a dar una camiseta. No lo hagas por la camiseta, mis amados. No lo hagas por la camiseta. Hazlo porque en verdad quieres servir. Mira, esto es lo que hacemos como iglesia en Sirviendo a la Ciudad. Si pueden poner el video, por favor. El llamado, mis amados, apúntate el día de hoy, mis amados. Esto vamos a estar haciéndolo en un mes. Hay muchos diferentes lugares para ir a servir alrededor de nuestra comunidad y ciudad. Apúntate hoy, sé parte de esto. Pero mira, el llamado es vivir en misión. El llamado no es ir a hacer algo. El llamado es ser, es vivir la manera en que Jesús vivió. Esto significa convertirnos en servidores. No podemos simplemente esperar a que llegue un evento como el que acabamos de ver para servir, mis amados. No, mis amados, Jesús dijo que si entendíamos esto y lo practicábamos, íbamos a ser bendecidos. No lo hagamos por la bendición tampoco, hagámoslo porque realmente es lo que somos como discípulos de Cristo. Entonces sirve en todo tiempo, sirve en todo lugar, sirve a quien lo necesite, sirve aquí en tu iglesia estando dispuesto a hacer lo que se necesite dentro de la iglesia y también sirve afuera de tu iglesia y seamos y sigamos el mismo ejemplo que Jesús. Ponte de pie y vamos a hacer esto.